Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El Festín del Petróleo. Continuamos con el Tahuantinsuyo de la IPC. En el Perú, el drama petrolero se inició tan pronto se apagaron los últimos coñazos de la guerra de independencia en 1825. El Estado adjudicó a un tal José Quintana los terrenos donde años más tarde se asentará la IPC. El primer explotador del petróleo peruano vino a ser la London Pacific Petroleum Company, que había comprado esos terrenos en 1866. En 1911 se descubrió que la London adeudaba $1.600.000 por impuestos hábilmente escamoteados al Estado. Surge el conflicto entre la empresa y la nación. Un tribunal arbitral es nombrado por ellos en 1922, pronunciado al laude o fallo arbitral, favorable a la London. La empresa cancela $1 millón y traspasa luego los derechos a la Standard Oil de Nueva Jersey, convertida para el caso en International Petroleum Company IPC, con sede en Canadá y subsidiarias en Colombia y Ecuador, entre otros países. Para 1957, el monopolio yanqui era dueña de la Brea y Pariñas, ricos campos petroleros con su complejo de refinación ubicado en Talara, con derechos sobre 200.000 hectáreas más 2 millones de hectáreas adicionales en el oriente amazónico. La IPC, mientras eludía el pago de impuestos, se dedicaba al soborno de políticos y periódicos, obteniendo continuas alzas en los precios de sus productos. Las vilezas de la IPC generaron desde el comienzo una fuerte oposición al monopolio yanqui, lo que al parecer concluiría con la nacionalización bajo el gobierno de Belaúnde. Hacia 1968, pero Belaúnde estaba secretamente comprometido con la compañía. A mediados del año saltó la liebre de las dependencias oficiales. Había desaparecido la página 11 del Acta de Talara, suscrita meses antes, por la cual la explotación pasaba a manos del Estado, quedando la refinería a cargo de la IPC. La página contenía las firmas del caso y varias anotaciones manuscritas hechas por el presidente de la empresa petrolera fiscal Petroperú, en las que contaban medidas a tomarse en defensa de la nación. La protesta ganó a todo el país. Intervinieron los militares. Belaúnde voló junto con la página 11 y se decretó la nacionalización. Antes de abandonar el Perú, los personeros de la IPC solicitaron al Banco de Crédito, con fines de fiscalización, diversos valores que sumaban 36 millones de soles. Estos valores desaparecieron con los personeros. Una estafa más de la IPC. La compañía no se rindió. Con el apoyo del gobierno norteamericano, reclamó una elevada indemnización. La prensa yanqui chilló histérica. En el Congreso se pidió la aplicación de la enmienda Hickenlooper para castigar la nacionalización. Se le amenazó al Perú con reducirle la cuota de azúcar destinada al mercado yanqui, a pesar de que la empresa asomaba como canadiense. Washington envió a Lima como negociador al ágil John Irwin. Un periodista peruano descubrió que este Irwin era el mismo que figuraba en la lista de la CIA publicada hacia no mucho en Europa
por el autor de ¿Quién es quién? En la CIA. Nuevo escándalo. Finalmente, el gobierno de Velasco Alvarado resolvió indemnizar a la IPC por la refinería de Talara, extendiendo un cheque por $71 millones, pero simultáneamente ordenó el embargo del cheque a causa de las deudas que el monopolio tenía ante el Estado. La zarpa intervencionista continuó amenazando al Perú. El Washington Post habló de una solución de la CIA a la Irania. El Perú se mantuvo firme. La referencia a la solución irania trajo a la memoria una historia un tanto olvidada, la misma que es relatada, entre otros, por los periodistas norteamericanos David Weiss y Thomas B. Ross, en su libro El gobierno invisible. Respondiendo a las clamores de la nación, el doctor Mohammad Mossadegh, primer ministro del gobierno de Irán, decretó la nacionalización de la Anglo-Iranian BP. En 1951, la compañía inglesa se vio forzada a abandonar el país. Para el Irán, esta medida tuvo efectos fulminantes. En un solo año percibió por su petróleo rentas superiores a las de 50 años anteriores juntos. La compañía, pese al apoyo del gobierno británico, no se hallaba en condiciones de asumir por sí sola la reconquista del Irán. Inglaterra estaba desgastada por la Segunda Guerra y por la sacudida de sus viejas colonias, pero como los yanquis no están en vano en este mundo, Kim Roosevelt, nieto del presidente Theodore Roosevelt y activa pieza de la CIA, en esas regiones organizó un golpe magistral. Mossadegh fue derrocado el 13 de agosto de 1953. El precio que tuvo que pagar Inglaterra por los servicios de la CIA fue el compartir el botín iranio con las compañías norteamericanas. En cuanto a Kim Roosevelt, fue promovido a un alto cargo de la Gulf. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.